Especial de Con la Luz por Periscope y por Instagram, además en todas nuestras redes sociales. Estamos en la oficina del diputado Henry Ramos Alud, pero no es su oficina en la Asamblea Nacional, sino en la sede del Partido Acción Democrática. Estoy rodeada, por cierto, veo una mesa con varios santos y conversaba con el diputado sobre un escapulario que tiene. Parece ser que es el que le ha dado orientación ahí en la parte política y ha podido ser, digamos, como uno de los políticos más expertos en Venezuela, que ha permanecido más en el tiempo. Y bueno, y recientemente se volvió otra vez noticia con la decisión de Acción Democrática de salirse de la Mesa de la Unidad, y es una de las 4 patas más fuertes de la Mesa de la Unidad. Y la razón de que estemos aquí hoy es que queremos hablar de política. Y nada mejor que con una persona que tiene tantos años en política para conversar. Las preguntas, como ustedes saben, siempre con Henry con la luz, pueden el hashtag con la luz y bueno, y los comentarios que hagan por acá. Empecemos entonces. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Luzmeli, por la invitación y por la visita. Bienvenida. Gracias. La Mesa de la Unidad tenía 4 patas, prácticamente, ¿no? Con el llamado G4. Sale Acción Democrática y ya usted ha explicado un poco las razones, de eso vamos a hablar, pero como usted es una persona que ha hecho política durante tantos años, es obvio que cuando toma una decisión o anuncia una decisión es porque ya tiene pensado los próximos 10 pasos que van a dar. A mí me gustaría que me hablara, bueno, después de salir de la MUT, para dónde va Acción Democrática. Primero el previo y luego el después. A veces uno no calcula tanto los pasos adelante, porque en esta época de tanta complejidad y de tanta incertidumbre, como hemos dicho muchas veces, ver hacia el futuro es casi que ver hacia la oscuridad. No es cierto que tengamos muchos pasos, decenas o centenas de pasos calculados hacia adelante. Un poco, y que no se tome esto a mal. La dinámica que tienen los hechos en Venezuela, que por cierto no depende ni de un partido ni de la mesa, sino la dinámica que tienen los hechos, la dinámica económica, la dinámica política de este gobierno desastroso, hace que esa dinámica, que su desarrollo sea casi que impredecible. Tú haces un esquema, examinas una situación dada, planificas lo que vas a hacer inmediatamente como respuesta o en la continuación de ese proceso, e inmediatamente cambian las cosas, porque el mismo gobierno que se la pasa de improvisación en improvisación, y además de improvisaciones equivocadas, cada una peor que la otra, te obliga a estar repensando y reorganizando tu esquema de actuación política con base a esa dinámica, porque tú tampoco puedes establecer una programación, una actividad política, no puedes determinar tu conducta política en base a un esquema cuando la realidad es otra. Exacto. Siempre tiene que estar parado sobre la realidad, y eso, como te dije, es una realidad cambiante. Bien, volvamos antes a los de la mesa. Yo no diría que la MUT tenía 4 patas, tenía 4 partidos fundamentales: Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, pero realmente hay muchos otros partidos que, si no cuantitativamente de la importancia de esto, porque entre estos 4 también hay diferencias de tamaño. Exacto. Y de influencia. No todos los 4 partidos de la mesa tenemos ni la misma presencia nacional, ni la misma organización, ni la misma militancia, pero en fin, más que equiparación cuantitativa, que es imposible, digamos que se trataba de una equiparación cualitativa, ¿okay? Pero también había otros partidos, a lo mejor no con tanta presencia nacional, a lo mejor, pero partidos al fin, que como organizaciones también sumaban y le daban fuerza a la Mesa de la Unidad Democrática. Ok. Pero bueno, los 4 principales partidos que permanentemente nos reuníamos, allí estuvimos expresando, y eso fue lo que dijimos, nuestra observación, no digo nuestra queja, ni siquiera eso, nuestra observación, porque veíamos que muchas cosas los tenían trabados. Por ejemplo, la simple designación del secretario ejecutivo. Primero hubo un secretario ejecutivo hace tiempo, Ramón Guillermo Aveleo, que hizo un excelente papel, bueno, tuvo que dejar la secretaría. Luego el secretario de la mesa fue Chuo Torrealba, que fue un excelente secretario de la mesa, también tuvo algunos inconvenientes y tuvo que retirarse de la secretaría ejecutiva después. Entonces pasaron meses, un tiempo muy largo, para designar a quien habría de suceder a Chuo Torrealba. Bueno, y no nos pusimos de acuerdo. Yo no voy a decir, por cierto, quién objetó tal nombre, quién presentó el otro, porque esa no es la idea. El hecho concreto
es que no nos pusimos de acuerdo y no logramos escoger el secretario ejecutivo. Nosotros sí debo decir que ni propusimos ningún nombre, ni vetamos, ni objetamos ningún nombre. ¿Okay? Respetamos el derecho de los demás compañeros, tanto de proponer nombres como de objetar nombres. Yo no hablo ni siquiera de veto, pero ese es un primer problema. Digo, cuando voy, fíjate, quiero ser cuidadoso, cuando vaya enunciando o enumerando los problemas, no quiero decir que ese sea el orden de importancia que tenga. Simplemente tengo que nombrar unos primero y otros después por razones de mera exposición, pero todos igualmente importantes. La designación del secretario ejecutivo. Luego habíamos firmado un acuerdo todos los partidos políticos el 19 de julio pasado, un acuerdo importantísimo que contenía, entre otras cosas, la selección del candidato presidencial por la base, el anuncio de que el próximo gobierno no sería hegemónico, la lucha por condiciones electorales, la no reelección presidencial, etcétera, etcétera. Se anuncia el documento ante el país en un acto muy importante que tuvo mucho impacto, que fue muy bien recibido, y luego ese acuerdo se queda colgado y no se cumple. Otra, las giras al interior, señores. Es necesario que la dirigencia en conjunto, unida, de todos los partidos, de todas las organizaciones, incluso con incorporación de factores de la sociedad civil que no son partidos políticos, porque Venezuela es mucho más que los partidos políticos. Vamos a desplazarnos al interior, que nos vean todos juntos, emitimos un mismo mensaje, escuchamos los reclamos de la gente, estamos en contacto directo con la gente, escuchamos los reclamos, las recomendaciones, los consejos, las propuestas. Y muchas veces, Lumel, y tú sabes lo que veíamos nosotros en esas giras que hacíamos en el interior, porque nosotros sí la hicimos de manera permanente, para la campaña de gobernadores, para la campaña de elección de la Asamblea Nacional, para la campaña en pro del referéndum revocatorio, etc. Nadie recorrió más el país que nosotros. Claro. Y además de manera febril y entusiasta, aunque la propuesta que saliéramos a defender no fuera la nuestra. Bien, entonces tú escuchabas a veces los reclamos de la gente y tú decías, bueno, esto es simplemente falta de información. Entonces la gente te reclamaba cosas por falta de información, y cuando tú le informabas, la gente cambiaba su opinión y te agradecía mucho la información. Entonces, si uno de los problemas que estamos teniendo, incluso con relación a la propia reputación de la mesa y a las objeciones que se le hacen, es por falta de información, vamos a superar ese obstáculo informándole a la gente. Claro. Bueno, no fue posible. No fue que alguien se opuso a hacerlo, pero hubo una trabazón que no nos permitió hacerlo. Finalmente, para decir otro de las observaciones, nuestra capacidad de respuesta tardía, por no decir que inexistente. Te pongo un caso para que los que nos están viendo pues se hagan la idea. Por ejemplo, se producía un suceso determinado que ameritara una respuesta por parte de la MUD, y mientras nos reuníamos y hablábamos para allá, y mientras todo el mundo se ponía de acuerdo a ver cuál era la respuesta que tenía que emitir el vocero, pasaban a veces 18, 20, 24 horas. Muchas veces la respuesta se produjo de manera tan tardía que ya el hecho había perdido importancia. Claro. Ahora, no tienes respuestas oportunas, no tienes secretario ejecutivo, no te haces giras al interior, no cumples los convenios. Bueno, esto hay que rediseñarlo, así no se puede seguir. Ojo, y no fue decisión intempestiva, que me paro y me voy, no, lo veníamos diciendo, hicimos unas 4 o 5 reuniones finales a ver si podíamos resolver. Bueno, y no pudimos resolver, entonces que la mesa siga. Nosotros, digamos, no es ruptura, no es pelea, nosotros vamos a tratar de hacer lo que no pudimos hacer cuando estábamos allí todos juntos, y a lo mejor eso es un estímulo para que otros compañeros lo hagan. Por ejemplo, yo te puedo decir que hay factores que están en la mesa de los partidos que me han dicho, mira Henry, danos el programa de gira para decirle a nuestra gente en las seccionales para que los acompañe. Estoy encantado de la vida. Claro. Si el interés no es que vean a Henry Ramos o a los adecos en contacto con la gente del interior, sino que vean gente de todos los partidos con un mismo mensaje. Y eso lo vamos a lograr, y por encima de estas diferencias, yo diría que coyunturales que hemos tenido. Claro, pareciese que, digamos, no hay una estrategia única o consensuada en la oposición, si no se podían poner de acuerdo muchas veces para emitir, como usted lo ha dicho, un comunicado sobre un tema que seguramente estaban de acuerdo en los aspectos fundamentales. Entonces, en este momento no hay una estrategia, digamos, única y consensuada sobre cómo salir del gobierno, ¿no? Usted decía en estos días que
había que generar las condiciones primero para llamar a las elecciones, pero uno observa que en la oposición hay, digamos, como dos puntos fundamentales. Uno, que hay gente que dice que hay que empujar, que hay que salir a la calle, que hay que conducir la protesta social que se está dando en este momento. Otros que hablan un poco de la cohabitación con el gobierno en el entendido de que tienen todavía que acumular fuerzas para poder mover al gobierno. Mira, Luzbeli, es muy importante la pregunta que tú me has hecho porque contempla todos los aspectos, pero no necesariamente esos o únicamente que eso. Si a mí tú me preguntaras cuáles son los grandes, las dos posiciones más importantes con relación a la oposición que hay que hacer a este gobierno, en lo que todos estamos de acuerdo, bueno, algunos no sé si no lo estarán, pero en lo que estamos prácticamente todos de acuerdo y en lo que nos respalda toda la comunidad internacional sin excepciones, es que luchemos por condiciones electorales para salir constitucional y democráticamente de este gobierno. Nadie en la comunidad internacional te ha dicho ni anda a un golpe de Estado, ni desata una guerra civil, ni mata al presidente, ni nada que se le parezca. Luchen por condiciones electorales para que vayan a elecciones, por manera de que la gente no solamente vaya a sufragar, sino que su voto elija y sea respetado. Ahora, frente a eso, salir electoralmente del gobierno o constitucionalmente del gobierno, hay unos que decimos vamos a luchar por esas condiciones para sacarlo, y hay otros que dicen no. Primero hay que salir del gobierno para después hacer la elección. Bien, entonces uno les pregunta cómo salimos del gobierno y ahí no hay respuesta sino conjeturas. Claro. Nadie de los que piensa que primero hay que salir del gobierno para después hacer elecciones, nadie ha dicho cómo, pero nadie ha dicho es que vamos a dar un golpe de Estado, no lo han dicho. La verdad que no lo han dicho. ¿Y usted cree que haya gente que está jugando eso? Usted siempre ha advertido sobre el papel de los militares. Sí, el gobierno dice que sí, hay militares detenidos. No sé si algún factor de la oposición se arroga la condición o la cualidad de decir que esos militares que se alzaron forman parte de esa propuesta no confesada de dar un golpe. Yo no puedo decir eso porque cualquier cosa que yo dijera es una conjetura. Claro. Lo que yo sí les pediría a los compañeros que con todo su derecho dicen que primero hay que salir del gobierno para después hacer elecciones, que me expliquen cómo se sale del gobierno. Claro. Porque si te dicen, mira, vamos a salir del gobierno así, y tú ves que es una propuesta viable, eventualmente la puedes acompañar y dirías tú, caramba, es verdad, es posible salir del gobierno por este método democrático y las elecciones las haríamos después. Pero ¿cuál es ese método democrático para salir del gobierno, para después hacer la elección? La gente lo dice. Claro. Fíjese que, ¿cuál es entonces, digamos, el plan o la visión que tiene Acción Democrática en el entendido de que me imagino que se inscribe en la generación de las condiciones adecuadas para una salida constitucional y electoral? Sí, fíjate. No sé si explicártelo con un ejemplo. Nosotros no fuimos a las recientes elecciones porque no había condición. No es verdad, como dicen algunos por ahí, para cargarnos la mano porque no fuimos. Porque usted quería ser presidente, candidato presidencial. Esa es otra cosa, eso también lo vamos a tratar ahora si tú quieres. No es verdad. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Vamos a luchar, porque las condiciones electorales contra lo que algunos dicen por ahí, que son las mismas, no es verdad que son las mismas. Nosotros fuimos a las elecciones parlamentarias en determinadas condiciones y se cumplieron y ahí están los resultados. ¿Qué ocurrió después? Que el gobierno vio que al respetar la normativa, la gente salió a votar masivamente y sufrió el gobierno la derrota incuestionable que recibió. ¿Cuáles fueron las elecciones inmediatas posteriores? Las de gobernadores. En teoría eran las mismas condiciones, pero el mismo día de las elecciones te cambiaron centros de votación, los puntos rojos, los colectivos violentos, te sacaron a los testigos. O sea, había condiciones en el papel iguales a las parlamentarias, pero en la práctica fue un desastre. Ante esa experiencia, que en la práctica significó cambio de las condiciones electorales, dijimos, bueno, así no vamos a las elecciones de alcalde. Y por eso no fuimos a las elecciones de alcalde. Y por supuesto, después de las de alcalde vinieron las presidenciales, en las cuales se presentó como candidato Falcón, Bertucci, etcétera, y el candidato al gobierno
diciendo que había condiciones, y el mismo día de las elecciones tuvieron que decir que impugnar, por lo menos Falcón, que impugnar el resultado porque no se dieron las condiciones que para allá que para acá. Además de que influyó en la alta abstención sin precedentes en esa elección presidencial, el hecho de que no había condiciones, de que muchos sectores dijimos que no íbamos a participar, etcétera, de que había desconfianza en el organismo electoral y un sinfín de etcétera, a eso se sumó el hecho de que Falcón se lanza como candidato sin haber sido electo en primaria, claro, violando el compromiso que su mismo partido había firmado el 19 de julio de 2017. Entonces todo eso, no escoger el candidato en elecciones primarias es lo que le hubiera dado fuerza, no existir condiciones electorales, existir desconfianza y la mayoría de la oposición sin presentar candidato y sin concurrir, ese fue el desierto electoral. Y ahí están los resultados. Claro. Ustedes, Acción Democrática, ha discutido, ayer ya convocaron ya elecciones de concejales. ¿Van a participar en esas elecciones o no van? No sé si habrá alguien por ahí. Me han dicho que han legalizado algunos partidos que van a participar. Nosotros no vamos a participar, pero bueno, no participamos en las de alcalde. Claro. Tampoco ahora porque las condiciones no han mejorado. Ahora siguen diciendo, bueno, Acción Democrática se retiró de la mesa para participar en las municipales. Van a ver esos chismosos y esos calumniadores. Tendremos que esperar que se produzcan esas elecciones a ver si participamos o no participamos. ¿Cómo va? Usted utilizó una palabra que como que engloba un poco lo que uno percibe también en la calle, ese desierto que hay. Hay un desierto en el sentido de la organización política, del liderazgo político y una gran cantidad de gente que después de las elecciones presidenciales o el proceso presidencial se pregunta, bueno, ¿de qué valió la abstención y de qué valió participar? En ninguno de los dos casos. Eso es muy bueno que tú hagas esa pregunta ubicada exactamente en esos dos extremos, porque los que participaron decían, fíjense, participamos y no pasó nada, y los que decíamos que no vamos a participar, fíjense, no participamos y no pasó nada. O sea, en ambos casos el resultado fue el mismo, participando o no participando. Sí está bien, pero siempre hay una conjetura. ¿Qué habría ocurrido si todos participamos? Sí. Yo creo que habría sido el mismo fiasco, porque no había garantía, porque no teníamos la certidumbre, la confianza de que concurriendo la gente a votar se iba a respetar el resultado. Además, dados los hechos que se habían producido, no logramos despertar el entusiasmo de la gente para que fuera a votar. Y ahora fíjate, y perdóname que te interrumpa la siguiente pregunta, porque en eso creo yo que radica, en esto que te voy a decir la respuesta. Mira, por deformación profesional, Luzmeli, los que tenemos un oficio determinado, comunicadores sociales, médicos, ingenieros, no sé, comerciantes, políticos, tenemos la tendencia a ver todo alrededor de nuestra propia actividad, o sea, lo que se llama deformación profesional. Entonces los políticos, y es una gran falla que hemos tenido, queremos ver todo a través del prisma político, pero resulta que nuestro mensaje político, nuestra propuesta política, por muy respetable que sea, no conecta a la gente, porque a la gente lo que más le interesa en este momento es la cotidianidad, la comida que no se consigue y la que se consigue no la puede pagar por esta tragedia inflacionaria, en las medicinas, los servicios públicos, electricidad, agua, la inseguridad, etc. Entonces, mientras no abordemos y no conectemos con la gente ahí en el problema que le interesa y le hagamos propuestas concretas para lo cual hace falta estar en contacto con ella, propuestas concretas para plantearle cómo va a salir, cómo creemos nosotros que podemos salir de esto, la gente no nos va a enganchar. O sea, por decirlo con una palabra coloquial, no vamos a lograr enamorar a la gente si no le hablamos de su problema y de la solución que nosotros creemos que se le puede dar a este problema. Ok, vamos a ver, tenemos algunas preguntas, sí. Reymoso. Hay una pregunta al diputado a través de Periscope. Un usuario pregunta de cómo salir del presidente con este mismo Consejo Nacional Electoral, los mismos rectores. Se hablaba de las garantías, pero él habla de las rectoras como tal. Sí, una de las propuestas que se había hecho, incluso desde las conversaciones en República Dominicana que fallaron, es el cambio del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque no examinemos las razones, que hay muchísimas. La gente no confía en ese Consejo Nacional Electoral. Y si bien con ese Consejo Nacional Electoral hemos ganado elecciones, por ejemplo las parlamentarias, son los que nos dicen, bueno, pero con ese Consejo Nacional Electoral ustedes ganaron las parlamentarias. Sí, pero ya la gente tiene la percepción de que ese Consejo no le garantiza nada. Claro. Y eso es una causa
para que la gente no concurra por desconfianza. Entonces, si es verdad que el gobierno quiere que haya participación electoral y que haya concurrencia democrática, es necesario cambiar el Consejo Nacional Electoral, porque no hay derecho que el gobierno tenga el control de 4 de los 5 rectores. Mira, así se porten bien, así se porten impecablemente. Un organismo electoral no puede ser 4 del gobierno y 1 de la oposición. Ojo, ni tampoco 2 de la oposición y 2 del gobierno y 1 neutral. Deberían ser 5 neutrales. Claro. Bueno, y ese es un tema sobre el que hemos venido luchando y planteando. Ah, bueno, que nos digan ahora, bueno, ¿y ustedes van a participar en unas futuras elecciones con ese CNE? Yo te diría que no. Pero mira, yo no sé, me voy a detener en un aspecto y voy a tratar de explicarlo claramente, a riesgo de que haya gente que me malinterprete. La línea electoral de un conglomerado, en este caso el conglomerado opositor, no puede ser uniforme. Tú no puedes decir, bueno, mientras tenga este CNE, en estas condiciones no participo. O al revés, mientras tenga en este CNE y estas condiciones sí participo. Puede ocurrir que en determinado momento tú tengas un Consejo Nacional Electoral impecable, perfecto, respetable, pero las circunstancias políticas te digan, a pesar de eso, no participo. Exacto. O al revés, puede ser que la coyuntura, aún teniendo un Consejo Nacional Electoral malo, y aunque todas las condiciones sean adversas, tú digas, bueno, aún en medio de esta crisis, es necesario participar porque vamos a lograr este objetivo. No sé si me expliqué perfectamente. Sí, es un poco llevar el pulso claro, político de la situación. Y ver qué es lo que está pasando. Es decir, unas mismas circunstancias en otro momento, tú actúas de una manera, y unas mismas circunstancias en otro momento puedes actuar de otra. Depende del pulso que tengas en cada caso. Exacto. Tenemos una pregunta por Periscope, dime, Yamel. Por Instagram, el usuario El Llanero Solitario pregunta, ¿no van a hacerle caso al TSJ en el exilio? ¿Por qué no toman en cuenta las acciones que esa institución nombrada por ustedes está decidiendo? Todas las decisiones que hasta ahora han solicitado se han tomado, porque han sido decisiones encuadradas en la Constitución, y a cada solicitud que hagan hay que evaluarla si encuadra o no encuadra. Por ejemplo, con relación a esta última solicitud que hizo el tribunal, recibimos el planteamiento del tribunal, pero a la vez recibimos un escrito de la fiscal en el exilio totalmente contrario a esa decisión. ¿Qué hacemos? Decimos que la fiscal tiene razón, decimos que el tribunal tiene razón. Entonces permítanos, por favor, examinar con serenidad para no desbocarnos, porque nosotros sí es verdad que no podemos dar el lujo de equivocarnos. Nosotros estamos aquí. Ahora, por supuesto que queremos respaldar todas las decisiones que nosotros, apegadas a la Constitución, tengamos que respaldar. Me parece que ha sido correcta la decisión que tomó el presidente de la Asamblea Nacional de, con mucha prudencia, tomar todos los recaudos de los que disponemos en este momento, porque aquí no hay ninguna palabra que sea la palabra bíblica. No, esta es la Biblia, ¿no? Aquí no hay palabras bíblicas, ni del tribunal, ni de la fiscal, ni de la Asamblea, ni de ninguno de los otros. Vamos a tomar todo el cúmulo de información que tenemos con relación a un mismo caso por 2 organismos validados por nosotros, que son los magistrados en el exilio y la fiscal en el exilio. Se evalúe en la consultoría jurídica y diga, mira, la recomendación es esta, y llegado el momento se lo vamos a discutir públicamente. O sea que pierdan cuidado, amigos, que nadie está pasando por debajo de la mesa, pero nosotros estamos obligados a tomar decisiones con los pies sobre la tierra. Tribunal Supremo en el exilio, fiscal en el exilio, la Asamblea Nacional ya cumple la mitad del periodo. Hay sectores del chavismo, del PSUV, que dicen que ya es momento de convocar un referendo revocatorio contra las diputadas de la Asamblea Nacional. ¿Esto pudiera implicar en algún momento que hubiese una Asamblea Nacional también en el exilio, por ejemplo, con tantos diputados que están en exilio? Fíjate, la primera cosa, Luzmeli, qué paradoja que nosotros promovimos el referéndum revocatorio presidencial y el gobierno, con todo tipo de marramucias, e incluso utilizando unos tribunales de instancia de 7 u 8 estados distintos, que con base a 7 u 8 demandas distintas sentenciaron igualito, mataron el referéndum revocatorio. Por cierto, por ahí dicen que nosotros matamos el referéndum revocatorio. No, señor.
Nosotros promovimos el referéndum revocatorio, salimos a hacerle campaña revocatoria por todo el país. Quienes mataron al revocatorio fueron los del gobierno y sus tribunales, ¿ok? Lo mataron y no lo hicieron. Y su Consejo Nacional Electoral actuó en consecuencia, no convocó el revocatorio, ¿ok? Ahora, tú no puedes hacer tampoco un referéndum revocatorio en unas elecciones así por la libre, donde no participa el Consejo Nacional Electoral, porque ¿quién te lo va a reconocer en definitiva? El propio gobierno te lo va a reconocer. Te vas a aparecer con una elección hecha, organizada por nosotros y hecha por nosotros. Bueno, eso no tenía eficiencia material, pero el gobierno mató el revocatorio. Ahora, mata el revocatorio cuando se trata de Maduro y va a promover el revocatorio cuando se trata de diputados de la oposición. Bueno, en todo caso procedan a ver si es verdad que van a lograr revocar. Mire, hay una, a raíz de la salida de Acción Democrática, bueno, ya usted se ha encargado de aclararlo, pero sí me gustaría que tocáramos ese tema de los señalamientos contra sus hijos. Ya usted se ha encargado de desmentirlo y contra usted. Sin embargo, sigue habiendo como los señalamientos contra uno de sus cuñados, que es Francisco de Agostini. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a decantar por parte. Okay. Mi familia consanguínea de afín, Lumeli, yo no sé cuántas personas tiene. Yo tengo primos, tengo sobrinos. A veces en la calle me aborda alguien que me dice, mira, yo soy hijo de tu primo tal, una familia larguísima en Valencia y en Caracas. Yo no, imagínate tú, yo no puedo responder por la conducta ni por la actitud. Tú tienes hermano, primo. Bueno, si tu hermano, tu primo, tu tío hace algo indebido o hace algo muy bueno, ni tú cobras el premio ni pagas la penitencia, para decirlo en criollo. Si algún cuñado mío está señalado por algún hecho, diríjanse contra él. Lo que es inaceptable, que si un pariente mío, familiar mío, consanguíneo o afín, está incurso en algún hecho delictivo en algo, conmigo. ¿Y tú sabes por qué hacen eso? Porque los intereses privados vinculados con esos sectores le suben el tono a las disputas mencionándome a mí. Claro. Entonces la noticia no es fulano de tal hizo un negocio malo o bueno, sino fulano de tal es cuñado de Henry Ramos. Y además para salpicarme de paso y decir que esos negocios lo hacen porque son mis cuñados. Cosa que nunca lo van a poder probar porque es falso. No. Lo que señalaron últimamente fue que Henry Ramos tenía negocios en PDVSA a través de uno de sus hijos. Bueno, busquen en PDVSA a ver si ven algún contrato a nombre de Henry Ramos, alguna compañía donde Henry Ramos sea accionista, alguna compañía donde el hijo de Henry Ramos sea propietario o accionista. Claro. Y no se lo van a conseguir porque no existe. Eso por una parte. Y por la otra, que nosotros estamos demandados. Ahí están apareciendo poco a poco informaciones de las propias partes interesadas que dicen que ni estamos demandados ni tenemos interés en ninguno de esos negocios. Claro. Y eso es bueno que se vaya aclarando. Ahora, en derecho la prueba negativa no existe. Exacto. Si tú dices, si tú dices que yo cometí un delito, ¿cómo puedo probar yo que no he cometido el delito? Eres tú la que estás obligada a probar que yo cometí el delito. Si tú me acusas a mí de homicidio, yo lo único que puedo decir es, no, yo no maté a esa persona. Pero si tú aduces que yo la maté, tú tienes que probar, mira, aquí está el cadáver, lo mató tal día, aquí está el arma, etc. Estas son las pruebas de que Henry Ramos mató a una persona. Y eso es lo que nunca se va a producir, porque ni yo, ni mis hijos, ni mi mujer, ni tenemos contratos con ninguna entidad del Estado venezolano, ni estamos en ninguna compañía que tenga contratos con PDVSA, ni hemos sido demandados ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo por negocios con PDVSA. Para cerrar, simplemente quisiera que esa parte me dijera, su cuñado Francisco de Agostini está vinculado con los llamados bolichicos, aunque él no aparece en ningún registro, sí aparece mencionado en algunos documentos. ¿Ha tenido alguna conversación con él? ¿Le dijo no quiero saber nada de ti? Para nada. Yo no sé si él es socio de los denominados bolichicos o si no es, si tienen compañías o si no tienen. Pregúntele a los bolichicos y pregúntele a él si son socios, si son amigos, si están conflictuados o si tienen intereses comunes o no. ¿Por qué me hacen la pregunta a mí? Para saber si usted lo ha hablado con él, más nada. No, la pregunta me la hacen a mí, tú sabes por qué, no desde ahora. La pregunta algunas veces me la hacen para subirle el tono a la disputa. Que si la gente de Derby vendió unas plantas y unas plantas malas o chimbas, usadas, etc. Bueno, ¿qué tengo yo que ver con eso? Pregúntenle a ellos. Ahora, si me ven a mí en un registro de una de esas compañías que vendió una planta, dice, caramba, mira, gente, estamos a vender un negocio. Claro. Mire, diputado, ¿cómo va a lograr entonces Acción Democrática, volviendo al inicio de esta conversación, enamorar a esa gran cantidad de venezolanos y venezolanas que están por allí vagando en el desierto realmente? Porque
Y si utilizamos las metáforas bíblicas, aquí nos cayeron las 7 plagas de Egipto, está la gente vagando en el desierto, se divide en la dirección. Estando en la mesa, nosotros decidimos, desde el referéndum revocatorio, el referéndum revocatorio se propuso aquí, la mayoría de los partidos de la mesa estábamos por promover una enmienda, no el revocatorio. ¿Por qué dejamos a la deriva la enmienda y nos fuimos por el revocatorio? Por una razón muy sencilla. Bueno, para empezar, también la enmienda estaba expuesta a cualquiera de los peligros que el gobierno la liquidara. Pero apoyamos el referéndum porque percibimos que la gente, eso era lo que había calado. La idea del referéndum se hizo viral, por decirlo con un término que todos comprendemos. Entonces, bueno, yo fui uno de los que dije, bueno, nosotros estamos con la enmienda, pero si el referéndum se hizo viral, vamos a agarrar por ahí, vamos todos a defender el referéndum. Bueno, resulta que en la promoción del referéndum, prácticamente los únicos que nos fuimos por todo el país a promoverlo fuimos nosotros. Y lo hicimos con mucho ardor y con mucha vehemencia. Bueno, entonces el gobierno mata el referéndum. Pero desde esa época empezamos a ir al interior, no por intuición, sino porque era evidente y obvio que si tú querías promover una idea o una solución, tenías que promocionar entre la gente que en definitiva la iba a respaldar o no, y por eso nos fuimos. Después, mira, en esa gira se hacen 2 eventos sucesivos de validación de los partidos. Y en los 2 eventos, quien logra validar y quien queda de primero es Acción Democrática en todos los estados del país. ¿Por qué? No porque seamos genios, sino por la conectividad con la gente. Entonces la gente, cuando salía a validar, creía que estaba defendiendo una cosa que es suya, que es un partido político histórico. Claro. Como los que salieron a validar por PJ o por voluntad o por un nuevo tiempo consideraban que valía la pena validar a esos instrumentos porque eran instrumentos para la lucha democrática. Después hacemos las primarias de gobernadores. Ah, bueno, la mayoría las ganó ADE. ¿Por qué las ganó ADE? Porque nosotros nos íbamos para al interior, a convencer a la gente. Después de las elecciones que se hacen, de las 5 elecciones que ganan el candidato de la oposición, 4 son de ADE, por la misma razón que te estoy diciendo. Claro. O sea, eso no es magia, eso no cae del cielo, eso no es una simpatía gratuita, sino que es el producto del trabajo. La gente vota por el que vea y que lo atienda. Claro, tenemos una pregunta por Instagram. Sí. Eva Gómez, no leo bien. Eva Gómez pregunta, ¿cuál es el estatus de los 4 gobernadores adecos en el partido? Ustedes declararon que serían autoexcluidos de la militancia. Ellos se autoexcluyeron cuando fueron por su cuenta, pero los militantes de esos 4 estados que le habían dicho a los gobernadores que pasaran por la alcabala de la constituyente para poder honrar la soberanía popular, se reincluyeron en el partido. Eso, explícame un poquito. Ellos se autoexcluyeron, pero ahora otra vez sí, están con el partido. Yo creo que hay que explicar esa acción en el término de pragmatismo político, principios, valores y las realidades que tenemos. Mira, nosotros en el partido tenemos una figura que se llama autoexclusión. Por ejemplo, si yo decido irme a Acción Democrática, me voy a hacer una causa de autoexclusión. No me tiene que expulsar el Tribunal Disciplinario. Y cuando ellos se fueron por su cuenta, se autoexcluyeron. Y ellos lo dijeron. Nosotros nos exponemos a esto porque nosotros creemos, vista la opinión de los electores de nuestro estado, porque ellos consultaron con todos, vista la opinión de los electores de nuestro estado, nosotros tenemos que pasar por esa alcabala de la constituyente. Desgraciadamente no queremos ir, pero lo tenemos que hacer para poder ejercer como gobernadores y honrar el voto popular. Ojo, todos estaban dispuestos a ir a última hora a Guanipa, hicieron una consideración en su partido que no fuera, pero quien comienza las consultas con sus electores para ver si va o no va es Guanipa en el Zulia, y él me manifestó a mí que sus electores le habían dicho, y la sociedad civil que fuera. Luego él decidió políticamente con su partido y bueno, y lo fue. Por ejemplo, todos los alcaldes esos que salieron electos fueron a la constitución. Los presos políticos. ¿Qué hicieron los presos políticos? Les pusieron como condición que para poder darle la libertad tenían que ir allá, y fueron tragándose una rueda de molino, y fueron, y están en una condición mejor que la que estaban antes. Por cierto, que esos presos exigieron a los 4 gobernadores de Táchira, de Mérida, de Nueva Esparta y Anzoátegui, que fueran sus garantes, porque el gobierno puso eso como condición, que quería garantes. Entonces llamó a los gobernadores y le dijo,
¿Ustedes garantizan? Los gobernadores dijeron, por supuesto que garantizamos porque queremos la libertad. ¿Qué habría pasado si esos gobernadores hubieran dicho que no aceptaban ser fiadores? Hubiera dicho al gobierno, ustedes siguen presos porque los gobernadores no aceptaron. Yo lo dije en un debate en la Cámara, porque yo no ando con el taparado. Yo dije en el debate en la Cámara, los gobernadores decidieron ir y me preguntaron a mí que qué opinión tenía yo. Dije, la opinión que yo tengo es que ustedes deben ir para que esa gente salga en libertad, porque si ustedes no aceptan ser fiadores y esa gente no sale en libertad, el gobierno va a decir que ustedes son los culpables y a lo mejor los mismos presos van a decir resentidos que ustedes no quisieron hacer el sacrificio para que ellos salgan en libertad. Entonces a mí me parece eso una decisión inobjetable. Fíjate, por ejemplo, pero ya, ya ellos se volvieron a estar en el partido porque sí están militando. Sí, están militando. Por cierto, para diluir ciertas pequeñas hipocresías, esos gobernadores en su tren ejecutivo tienen representantes solicitados por todos los partidos políticos. Esos gobernadores tienen gente de Voluntad Popular, gente de Nuevo Tiempo, gente de Primero Justicia, gente de la sociedad civil, en todo su tren ejecutivo. Todos. Claro. Otra cosa que te quiero decir, tú viste la última sesión del 5 de julio, Ajá. en la Asamblea Nacional. Bueno, tú no viste, ahí estaba el alcalde de Latillo, que es de PJ, el alcalde de Chacao, que es de PJ, el alcalde de Baruta, que es de PJ, el alcalde de Lechería, que es de Voluntad Popular, y ya estaban en la cosa protocolaria. Y los cuatro, para poder ejercer sus alcaldías, tuvieron que pasar por la constituyente. Y ahí estaban. En términos... ¿Estaban o no estaban? En términos No, de... entonces, no puede ser que el veto es para el gobernador y no para el alcalde, y porque este es de un partido aquel no es de otro. En términos de realpolitik, digamos, la ANC es un poder ya que está ahí, de hecho funcionando, pese a las irregularidades, y está allí. Déjame decirte, los colectivos y las bandas amponitas existen de hecho. Una banda de atracadores existe de hecho. Pero tienen el mismo poder. O sea, lo que quiero decir es cómo convivir con esta ANC. Rubén, nosotros no convivimos, nosotros estamos ahí. Mira, si nosotros salimos por la calle, yo no convivo con un tipo que tiene una pistola en la esquina y que me atraca. Yo no convivo con él, él está ahí contra mi voluntad. ¿Y cómo hago para impedirlo? Okay. Y así mismo el ANC. ¿Cómo impedimos nosotros si una gente que se eligió de facto, sin competencia en una elección, en una autoelección, bueno, tienen el poder de facto y se meten allá a la machimberra? ¿Qué fuerza física tiene la Asamblea Nacional y sobre todo en un país donde no hay Estado de Derecho? ¿Qué fuerza tenemos para desalojarlos de ahí? Entonces la gente lo que tiene que comprender es que nosotros somos una institución que funciona de derecho constitucionalmente porque fuimos electos, y ellos funcionan de facto. Las bandas delincuenciales existen de facto. ¿Alguien puede negar que hay bandas delincuentes? Bueno. ¿Y cómo hacemos para impedirlo? Quien debe impedirlo es el gobierno y no lo impide. Bueno, sí, ahí le diría que de todas maneras los políticos no van a juramentarse frente a la banda de los delincuentes. Pero es un punto en que en la polarización la gente también, digamos, suma para el descontento que tiene la gente. Pero te vuelvo a repetir porque me hiciste una pregunta muy aguda. Cuando yo hable de banda delincuente, yo no estoy diciendo que la Asamblea Constituyente que está ahí es una banda delincuente, yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo el CIVI, que es un organismo que existe de hecho, de facto, como existen las bandas delincuentes que son de facto. Yo he dicho que la Asamblea Nacional Constituyente son delincuentes. Okay. Ahora, vuelvo a repetirte, los gobernadores, todos, antes de pasar por la ANC, hicieron consultas en sus respectivos estados, después de haber sido electos. ¿Vamos o no vamos? ¿Pasamos esa alcabala o no la pasamos? Y todos los gobernadores, lo que nos informaron aquí y en PJ fue que hechas las consultas, los partidos en sus estados, la sociedad civil, todo el mundo le dijo, mira, aunque sea una condición inconstitucional y aunque sea una situación de hecho, para preservar la voluntad popular que se acaba de expresar, para elegir a ustedes gobernadores y para evitar que estas gobernaciones caigan en manos del chavismo otra vez, pasen ese trago amargo. Y eso fue lo que pasó. Okay. Ahora, yo me pregunto, ¿qué vale más la pena? Que tú en esos estados donde votaron por esos candidatos a la posición de la oposición, después de ganar, dijeran, bueno, fue feo, y entregamos. Claro.
Y ya para cerrar, que nos queda ya poco tiempo, díganos. Pero fue rápido el programa. Sí, es que con usted uno puede pasar varias horas hablando. Los próximos pasos de Acción Democrática en concreto, para tratar de generar estas condiciones, digamos, que permitan exigir mejores condiciones electorales. Mira, yo creo que en primer lugar, seguir luchando por lo que, consecuentemente, por lo que hemos dicho que queremos, que son condiciones electorales para poder participar en un proceso electoral democrático. Mira, yo creo que la dinámica, yo creo que el gobierno, dada la tragedia, el problema que tiene en materia económica, con todo lo que eso significa, inflación, desabastecimiento, carestía, etc., va a tener que ceder, convenir en condiciones electorales para buscarle una salida democrática a esto. Yo estoy convencido de eso y por eso es que sigo luchando. Claro. ¿Y por qué? Porque el gobierno va a llegar un momento en que no se va a poder sostener más. Y además, mira, te digo algo. Yo no sé, más bien a veces uno no se explica por qué con esta tragedia no se haya producido un estallido social. La Iglesia ha dado un diagnóstico del caso y ha dicho algo que no es descartable, que a lo mejor la gente como que está resignada a la tragedia. Puede ocurrir que sea eso que dice la Iglesia. Ahora, yo creo que en definitiva la gente no se resigna por los siglos de los siglos. Yo creo que puede haber en cualquier momento un estallido social. ¿Cómo? Ojo, y no tengo el mínimo contacto con militares. Puede haber un golpe de Estado también. Hay un montón de militares detenidos, me dicen que como 180, y no son militares que han sido atrasados en los ascensos, no, primeros y segundos en sus respectivas promociones en diferentes fuerzas, oficiales de importancia que están detenidos. Ajá, ese es el reflejo de un malestar interno, y a lo mejor han sofocado estas situaciones de rebeldía de militares contra lo que está haciendo el gobierno. Pero eso está cundiendo en los cuarteles, en las paredes de los cuarteles hay pintas y quejas, porque los militares son igualitos que el resto de los venezolanos. Claro. Las mismas tragedias, las mismas carestías, los Eso lo militares decía llegan a su casa y ven las mismas deficiencias, el reclamo de su familia, el reclamo de la gente. Ellos no son extraterrestres y le podrán subir el sueldo a un puñito, pero el grueso de los militares está pasando roncha como todos los venezolanos. Bueno, hay descontento militar y puede dar un golpe. Y si hay un estallido, el estallido en definitiva, cuando los pueblos se rebelan y salen, que nadie sabe por dónde cogen los estallidos. Uno sabe cuándo empiezan, pero no sabe por dónde cogen ni cuándo terminan. Pero por lo general esos estallidos son sofocados militarmente y por la fuerza. Eso equivale de alguna manera también a irrupción fáctica de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales o políticos. Yo no quisiera ni un estallido ni un golpe. Yo lo que sí quisiera es que este gobierno recapacitara, entendiera que hay que ir a un proceso para cambiar este gobierno y saliéramos de esto ya. Bueno, muchas gracias a todos.